De mi queridísima hermana Jimena Mora. ¿Se puede vender comida fuera de la iglesia que sea solo para recolectar fondos para comprar implementos de la iglesia? ¿En qué me basaría para poderlo hacer o no hacerlo? Ok, empiezo con el respaldo antes de la respuesta. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento cómo se acercaba el pueblo y los sacerdotes al tabernáculo de Moisés, nos damos cuenta que había un celo extremo por parte de Dios tocante a ese lugar donde estaba el tabernáculo, porque sabemos que se iba moviendo. Pero en el momento en que se asentaba el tabernáculo y era construido, había un celo para no entrar en ciertas partes del tabernáculo. En el nivel de santidad podemos ver que la parte más sobresaliente era el lugar llamado lugar santísimo. Después, en un nivel un poquito menor de santidad, estaba el lugar santo. Y después, en un lugar un poco menor de santidad, estaban los atrios. Entonces, podrías entrar hasta el lugar de los atrios sin que se demandaran tantas cosas, porque ahí llegaba todo el pueblo. Llegaban con sus corderos, eran sacrificados por ellos mismos con la ayuda del sacerdote, ponían las manos, etc. Pero ya no los dejaban pasar a ellos al lugar santo. Ahí se celaba ese lugar, decían, cuidadito, aquí no puedes entrar. Aquí solamente un grupo. ¿Quiénes? Los sacerdotes, no los levitas, los sacerdotes. Pero luego ya intentar cruzar de aquel lado, ya ni siquiera los sacerdotes, solo el sumo sacerdote y una vez por año. Cuando vemos el tema de los sacrificios, ni siquiera tampoco podían utilizar la carne del sacrificio para meterla al lugar santo, solo hasta cierto lugar. Incluso la grasa que se quemaba o ciertos animales, ni siquiera se permitía que se quemaran en los atrios, algunos los quemaban fuera del campamento. Todo esto, cuando lo empiezan a analizar, ¿por qué se daba esto? Es porque había un celo por el lugar. Entonces, no era como hoy en las iglesias. Hoy, desgraciadamente, en las iglesias vemos que no se respeta el lugar donde se ministra la palabra. A veces ahí mismo adentro la gente está platicando, masticando chicle, hablando por celular en plena predicación. Sin embargo, en aquel tiempo no pasaba eso en el tabernáculo. Y aunque no podemos decir que en la actualidad una iglesia es exactamente un tabernáculo de aquella época, sí existe un paralelismo. Porque a fin de cuentas, allá se iba a adorar a Dios, hoy en las iglesias se va a adorar a Dios. Allá bajaba la presencia de Dios. Aquí creemos que baja la presencia de Dios. Exacto. Allá iban a ofrecer sus ofrendas. Nosotros nos presentamos ahora en las iglesias a ofrecer ofrendas, no de animales, no de pan, no de aceite, pero sí de aplausos, gratitud, adoración, cantos, etcétera. Entonces, sí existe un paralelismo, por lo cual yo creo que una iglesia y las secciones de esa iglesia debiesen de ser tratadas con mayor reverencia. Exacto. Así que cuando llega Jesús allá al templo y encuentra a los vendedores y a los cambistas dentro del templo, no fuera del templo, vemos que ese celo que se veía en la antigüedad, ahora Jesús lo refleja indignándose y tomando una cuerda y echándolos para afuera. Si yo tomo en la actualidad algo similar a lo que sucedió en aquellos días, pues sería dentro de la iglesia o a la salida de la iglesia poner vendedores. Yo creo que debería de haber, si alguien piensa vender algo, debería de haber una sección que no esté pegada al santuario, que no esté pegada a los atrios, que no esté pegada al lugar santo, que sea un lugar totalmente independiente. Por ejemplo, aquí tenemos en México, en la Ciudad de México, una iglesia muy grande, no sé si la conozcas físicamente, yo creo que sí,
Centro Cristiano Calacuaya. Ellos tienen su lugar de adoración, lo que hoy sería el equivalente al santuario, y tienen su librería aparte. Pero tenerlo ahí pegado yo pienso que sí sería una falta de respeto. ¿Por qué razón? Por todo lo que acabo ahorita de dibujar. El reverendo Branham, para los que siguen su doctrina, en el número 18 de Conducta, Orden y Doctrina, empieza hablando de que él ha estado en muchas iglesias, ha ido a muchos lugares, pero en su iglesia es en uno de los lugares donde la calidad del espíritu se siente como se sentía en aquel entonces, me imagino muy profunda, y da algunas razones. Entre las razones que da es que el pueblo se ha sabido conducir y respetar ese lugar. Por eso es que el Espíritu Santo los honra con su presencia. Sí, porque la Biblia dice que Dios honrará a los que le honran. Exacto. Y cuando vas tú a iglesias cristianas donde, yo no lo voy a decir como un chiste, lo digo como lo que es, donde el pasillo de la entrada a la iglesia parece lo que le llamamos aquí en México un tianguis, que es un lugar de puros puestos de comida y puestos de venta de otros productos. Hay iglesias así, hay iglesias donde tú entras y hay 5, 6, 7 puestos antes de que te metas a la iglesia. Entonces, creo que el pecado de San Juan 2, cambistas y vendedores dentro del templo, se está viviendo hoy en la actualidad en muchas iglesias. Este análisis creo que es más que suficiente como respuesta para que nuestro hermano tenga las bases de por qué, si es que él va a protestar. Sí. Esperemos que el hermano no haya preguntado para poner su puestecito también. Ok. Puede salir la pregunta. Bueno, está bien. No me pongo ahí luego. Me pongo 100 metros abajo, pero me llama la atención el propósito, que es para comprar implementos de la iglesia. Ok, ya quedó en claro que pues, aquí cerca del santuario no. Bueno, pero me voy a poner 100 metros para abajo o 100 metros de distancia de la iglesia. Pero el motivo de la vendimia es esta: comprar, ¿cómo decía aquí? Comprar implementos de la iglesia. No creo que haya ningún motivo por el cual Dios se oponga a que nosotros busquemos un ingreso extra para los fines de evangelizar, comprar material, construir el mismo templo, etcétera. Yo creo que una iglesia ya bien establecida sería cuestionable tomar una decisión como esta, porque es la misma iglesia la que tiene que sostener todos los gastos con sus ofrendas. Pero cuando la iglesia va empezando, cuando ves una iglesia con 5, 7, 12, 15 miembros, pues tú sabes que ofrendas no cubriría. Exacto. Y mucho menos podría proveer de ahí proveerse para comprar un terreno. Entonces yo creo que sí es válido ayudarse de otras formas, siempre y cuando no sea quebrantando esto que acabamos de comentar. Que esta situación de luego hermanos que hacen esfuerzos más destacables por amor a la obra. De hecho, uno puede ver el amor de estos hermanos para tratar de traer un bien no solamente a los cristianos, sino a la comunidad, es que esté más estable una iglesia, para que estén más cómodos, todo eso es de aplaudirse, ¿no? Claro. Ahora, me viene otro punto más, déjame agregar esto porque también me he llegado a enterar de casos como estos. Tú mencionas de hermanos, es una obra muy noble el hecho de que alguien quiera esforzarse haciendo esto y lo otro para poder juntar dinero, quizás entre los motivos, ya sea comprar un terreno, construir su iglesia, comprar instrumentos, etcétera. Yo creo que eso está bien siempre y cuando no estén sustituyendo diezmo y ofrenda con eso. Exacto. Porque he sabido yo de casos donde los miembros no diezman ni ofrendan, pero eso sí bien chambeadores para juntar dinero por otro lado. Entonces están omitiendo un mandamiento. Y el profeta dijo que cualquier pastor que no le enseña a su iglesia a diezmar y a ofrendar, tiene una pandilla y él es el mandamás de esa pandilla, es el cabecilla. Entonces, por eso creo que es importante que se haga esto sin dejar de hacer lo otro. Exacto, bueno, pues ahí está para los pequeños cárteles que por ahí andan sueltos.
No, tengan cuidado, hermanos, porque finalmente esas pequeñas pandillas a quien roban es a Dios. Sí, Por luego, eso lo menciona así el profeta. y probablemente su capo no tenga el valor de decirles que están robando. Bueno, pues ya se los dijo, pastor.